La reducción de daños se ha convertido en un enfoque clave en la política de drogas, reconociendo que la abstinencia total no es siempre una meta realista. En cambio, se busca brindar alternativas pragmáticas que ayuden a reducir los riesgos y daños asociados con el consumo de sustancias. A través de un conjunto de políticas, programas e intervenciones, la reducción de daños se propone atender las necesidades de las personas que consumen drogas, fomentando su bienestar y protegiendo su salud. Estas medidas van más allá de la prohibición y la estigmatización y se enfocan en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud mental, la reducción de la criminalidad y la integración social. Este es un espacio para hablar de todo esto. Bienvenidas y bienvenidos a la columna de reducción de daños con Ana Laura Fontán. Mad, sick, reggae. Buenas, ¿cómo están todos? Querida comunidad Cultura Canábica, esta noche tenemos una súper invitada, es una persona que quiero mucho, así que les presento a todos a Adriana Funaro, activista, pionera, solidaria, bueno, ¿qué decirles? Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, hola Laura, gracias por dejarme compartir este espacio y bueno, encantada de poder ahí compartir con el resto de las personitas que nos están escuchando. Qué lindo, Adri, qué lindo tenerte aquí porque sos como parte de mi familia canábica. Hace mucho que estamos en este caminito, si bien nos conocimos personalmente hace poquito, pero venimos conectadas hace un montón. Me encanta tenerte acá en mi camino, así que gracias por aceptar esta invitación aquí a Radio Cannabis. Y bueno, Adri, contanos un poquito de tu historia, que todos te conocen, pero está bueno que recordemos un montón de cosas. Te voy a preguntar así algo puntual que está recontra bueno para mí, es que nos cuentes un poco cómo llega el cannabis a tu vida. Bien, el comienzo, es como ponerle un comienzo. Vamos a ponerle un comienzo. Claro, de alguna manera, porque yo tengo 52 años y es muy distinto mi juventud a lo que existe hoy. Entonces tenemos un comienzo con miedos en principio, porque estaba tan mal visto con esa historia de demonización a la planta que viene de los años 1960 y más, ¿no? Con toda una historia de Estados Unidos, hacen que mostrar que la planta es lo peor que te puede pasar, que si fumas marihuana vas a ser un drogadicto, se te van a quemar las neuronas, entras en una vida decadente. Entonces veníamos con todo ese cassette en la cabeza y era acercarse a fumar un porro y saber que entrabas en una vida de delincuencia prácticamente. Y vos sabías que no era así. Entonces, bueno, toda mi adolescencia fue como pura en eso, y recién de adulta, cuando entendí y pude empezar a ver otras cosas, me animé, y recién a los 30 años empecé a consumir cannabis, que llega de casualidad, como tantas veces había dado vueltas, pero creo que la que se había decidido en ese momento era yo, a decir, bueno, vamos a ver de qué se trata, porque estaba la otra parte de esta planta que decían, no, esta planta es espiritual, es medicinal, es terapéutica. Entonces sabíamos que había algo ahí que había que ir, que iba a ser bien, ir un poco en contra de todo el resto siempre, ¿no? Esa forma de no querer ser adoctrinado de alguna manera y saber que entender que era algo del universo, era una planta más, y todo venía de las plantas, no podía ser tan malo. Totalmente. Y ahí arrancamos. Qué bueno lo que decís, porque es así, las plantas están con nosotros desde los comienzos y nos acompañan, nos ayudan, nos traen terapia, para no decir ni medicina ni recreacional. ¿Qué opinas con respecto a este tema, no? De que está tan ahora, me encanta hacer esta pregunta porque estoy tratando como de llegar ahí a un balance entre lo medicinal, lo recreativo, que para mí
yo siempre busco las armonías entre las partes. Digo, ni es medicinal ni es recreativo, y a su vez es ambas cosas, es medicinal y recreativo, ¿no? Yo le digo que es algo, es terapia para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo ves a la planta desde este lugar? Lo que pasa es que las etiquetas se le tiene que poner a todo, parece que el humano necesita poner etiquetas, porque termina siendo una respuesta que quedaría según para quien la escucha. A mí me pasó algo muy particular con esa situación, y es en una operación que me tenía que hacer en un hospital público de la provincia de Buenos Aires. Si decía que lo consumía el cannabis de forma recreativa, no me operaban. Es ley. Y si el cannabis, usando las herramientas que hoy tenemos con el ReproCam, venía prescripto por un médico, entonces no tenía incidencia y sí me operaban. Solo por la palabra recreativo o por la palabra medicinal. Y en realidad es la misma planta. El uso que vos le des es el uso que vos necesites, pero con la misma planta que armás un porro, con el mismo cogollo haces el aceite, y con el mismo cogollo haces una crema para ponerte en la piel, haces una manteca para hacerte un brownie. Siempre es la misma planta. Entonces, el uso es el uso privado que uno le dé. El problema es que se agarran del uso medicinal en muchas partes del mundo para poder trascender esta ley, que hasta que no se saque el THC, la lista mundial de drogas, nunca lo van a poder legalizar desde otro lugar. Tiene que entrar por un lugar medicinal, por un lugar donde sea un derecho a la salud, para que vos puedas acceder sin ser un delincuente. Entonces, siempre volvemos a lo mismo. Es terapéutico, es medicinal, sí, es todo. Es más que la aloe vera en todas las propiedades que tiene. No solo en las personas, sino desde lo industrial. Es un montón de cosas. Ahora, el uso debería ser legal para todo lo que yo necesite, y no que necesite usarlo solo de forma medicinal para poder tener un acceso seguro. Qué linda explicación. Y aparte la planta se usa toda, desde las raíces, los tallos, como estabas diciendo recién, sus hojas y sus flores. O sea, la planta, los que conocemos, la usamos en su totalidad. No es que usamos solamente las flores para fumarnos un porro, de alguna u otra manera, como decirlo, ¿no? No, se usa en su totalidad para hacer comestibles, para hacer productos para albañilería, para hacer ladrillos, para hacer textiles con sus fibras. Bueno, tanto nos da esta planta sagrada. Es un uso, sí, multitudinario el que tiene realmente, las semillas, todo. Es lo que tiene el cannabis, me parece, a referencia del resto de las plantas o no sé si del resto en su totalidad, pero de muchas plantas medicinales, que tiene esa particularidad, tener varios usos, que una planta pueda ser medicinal e industrial. Me parece que no muchas quizás encontremos. La verdad que nunca me lo puse a buscar, lo voy a empezar a ver, qué plantas también tenemos industrial y medicinal con tantas particularidades y tantas virtudes de ambos lados. Es una planta muy especial. El humano en este siglo pasado se le ocurrió prohibirla, pero después es controversial. Esa parte psicoactiva que solo aparece en el THC tiene esa parte donde te deja ser libre, y siempre de alguna manera la humanidad intentó dominar al otro con la religión, con las cuestiones que hacen que te puedan dominar una masa, y el cannabis hace que vos puedas abrir tu cabeza. Ese porro que uno dice, no solo, no, y poniéndole nombre, es terapéutico también, porque yo lo he visto con compañeros cuando en el 2010 que me uní a una agrupación, que era la agrupación Cannabicultura de Zona Sur, y conocí compañeros que ahí aprendí a hacer el aceite de cannabis, y la solidaridad que esta planta también atrae con ella, porque lo aprendes de la planta, da tantas cosas que sería como un poco inhumano no compartirla, y también de esa manera poder ser solidario a través de ella. Pero de ahí que aprendemos a hacer el aceite,
y sabía que me iba a perder. Bueno, en ese tiempo... Sí, decime. seguimos por ahí que vas súper porque nada, justo te iba a preguntar también cómo llegás a cultivar, qué es lo que te inspira, ¿no es cierto?, a empezar a tener tus propias plantas, porque eh, los que venimos de hace muchísimos años usando la planta, la usamos como bien dijiste, desde un lugar con miedos, con creencias limitantes y en nuestro interior sabíamos que era una planta que nos hacía bien, que nos expandía y que nos traía paz, pero a su vez teníamos que lidiar con, o sea, desde las sombras, porque teníamos que estar ocultos, no todo el mundo se lo podíamos contar, y donde alguien se enteraba que no le gustaba, capaz que teníamos esto de que podíamos ser denunciados, podíamos ir presos y un montón de cuestiones. Entonces, desde dónde nace decir, bueno, me voy a poner a cultivar. Claro, nosotros acá en Argentina, hace muchos años atrás, no teníamos acceso a flores directamente, casi todos deben haber empezado con el prensado. Y era un mundo todavía aún más delictivo, entre comillas. Tenías que ir al dealer a buscar, que era totalmente prohibido. Era otra sustancia, cada vez venía más adulterada, más contaminada. Entonces era como toda una situación que si llegabas a un buen producto, y alguna vez aparecieron cogollitos, y en esos cogollitos aparecieron semillas, y ahí nació bueno, esto lo planto, y viste cómo es, la primera vez no te sale, la segunda seguís intentando, y fue justo eso, 2009, 2008, y en el 2009 y me meto a ver, bueno, que era poco lo que había en las redes, casi nada, había muchos foros. Vos entraste en Cannabis Café también. Claro, estaba el Cannabis Café, el otro también, el Plantate era muy famoso, había muchos de los pibes que yo te hablo de zona sur eran de Plantate, y el Cannabis Café también, los chicos del oeste eran muchos del Cannabis Café. Hoy está la copa de cultivadores de la CCC, que es de lo que era el Cannabis Café antiguamente. Claro, de toda esa época. Y bueno, ahí es donde me empiezo como a interiorizar mucho más, porque apenas empezás solito no tenías mucha información. Me acuerdo que estaba el libro de Huergo, de Alberto Huergo, Sativa 9, Sativa Delta 9, y no, Sativa 9 solo era. Lo tengo guardado ahí, el libro de Alberto, que tenía la revista Hey, y la revista THC claro, era lo más cercano que teníamos. Las revistas también que ya existían, y en ese momento conseguirlas en provincia de Buenos Aires no existía, tampoco era irse a Capital a buscarlo. Y bueno, ahí en Facebook, cuando nace un poco Facebook, se abre como mucho más la comunidad, también desde lo social, porque en la época de los foros nos encontrábamos clandestinamente, ¿no? Y si se hacía una copa, se decía la noche anterior, a las 12 de la noche te daban la ubicación para ir a la ubicación, te pasaban la dirección, no había ubicación, te pasaban la dire para ir, y era siempre como todo muy clandestino, para que no hayan allanamientos. Es que funcionaba de esa manera, no podía ser de otra. Pasaba esto, gente. Entonces lo mejor era agruparse, y bueno, desde ese lugar es donde empecé a buscar una comunidad para respaldarse. Es como nos pasa con todo, hay que unirse para la lucha, no queda otra, y es también lo que te fortalece, la necesidad de muchos. Y eso fue como un acelerador, porque de venir ahí con alguna semillita, haciéndolo sola, viendo el libro, me ponía el libro delante de la planta y lo intentaba, ir haciendo. Cuando te juntás con una comunidad donde todos compartimos información, donde nos podemos juntar, donde se pasaban esquejes, cada uno llegaba con sus florcitas, probábamos, y eso hizo un acelere en cuanto a decir, bueno, salgamos a luchar. Acá en Argentina se hizo la primera marcha en el 2010, la marcha mundial, que se hace el primer sábado de cada mayo,
que tuve Y el ese mismo privilegio de año- poder ir. Claro, bueno, yo tengo una foto por ahí que era muy poquita gente. Tengo una foto. No Estamos ahí, éramos estaba Melody nadie, y Falk. de hecho te cuento ahí una No anécdota hablaban. que queda colgada. Veo que pasa una marcha, y era otra marcha que estaba también en el Congreso en ese momento, y yo me voy como atrás de esa marcha y digo, no, pero esta no es la del cannabis. Y allá veo que vienen con unas banderitas más de colores y colores verdes y qué sé yo, y dije, ah, no, es esa, y me fui corriendo para la otra marcha. Muy cómico, porque éramos 10 gatos locos, no éramos muchos. Era muy poca gente. La de mayo, muy poca gente. Y después ese año, que es 2010, como que se fortalece, aparecen todas las... Ya había agrupaciones de Mar del Plata, en Rosario, la del sur, la del oeste, y se arma ACA, ¿te acuerdas? No sé si de famosa ACA, y Sí. bueno, en 2010 se arma la primera marcha que da connotación a pedido exclusivo en Argentina, más allá de lo mundial, que todos tenían diferentes leyes, algunas más permisivas. Nosotros estábamos con la 23.737, que era totalmente pena Totalmente de penada, sí. pena, claro, como un homicidio. Así que bueno, de ahí sale esa marcha también, y ahí es como que nace un montón el conocimiento. Ya cuando te juntas con gente aparece un montón el conocimiento de las semillas, de cómo esquejar, de cómo ir criando a la planta, de los tips. Era hermoso, pues uno nos juntábamos y entre todos, yo siempre tengo un parque grande, entonces se dan plantas grandes y bueno, vamos, que la ayudamos a atar. Era todo mucho más comunidad. En esa comunidad aparecía también lo medicinal, estaba muy presente, teníamos compañeros con HIV y seguían a unos compañeros, a Rick Simpson de Estados Unidos, que él hacía ya aceite, había escrito ya en ese momento un libro donde explicaba que había curado su cáncer y con aceite de cannabis y cómo lo hacía, y compartía toda su información. Y de ahí aprendí, muy solidarios mis compañeros también, a cómo hacer el aceite, y éramos como algunos chanchitos de India, pues íbamos probando entre nosotros, compañeros con diferentes patologías, y siempre era fructífera la reacción, sea la patología que sea, siempre había un alivio, una mejora. Es que Y bueno, fuimos eso súper es experimentales en esa época, y nos fuimos guardando todas esas experiencias, y lo valioso, ¿no es cierto?, de que hace tantos, pero tantos años que venimos experimentando, que nada, la planta es parte de nosotros desde ese lugar, si te pones a pensar, Adri. Sí, es así porque el cannabis tiene, entre todas sus especificaciones, una cuestión que tiene que ver con que no siempre sucede lo mismo con respecto a la misma variedad, a la misma patología, a la misma persona, y ahí con el tiempo apareció Mechulian en nuestra información, el científico de Israel, donde él había descubierto nuestro sistema endocannabinoide a través del estudio del THC, que era el cannabinoide psicoactivo de la planta, y ahí es como empezaba, claro, todo empezaba a tener como más con un sentido, y explicaba, y él, ahí es donde uno entendía por qué sucedía esto, de que necesitabas la experiencia con el cannabis, y por qué decías, bueno, probalo vos, ¿sabes qué te sucede? A ver vos qué te sucede. Hoy, claro, bueno, hoy hay laboratorios, en muy poco tiempo ya sabes los compuestos de las cantidades, que con eso y todo tampoco hace que se simplifique, porque sabemos que tienen que estar todos los cannabinoides presentes de una variedad, y a veces se acostumbra el cuerpo y se necesita ir cambiando. Entonces siempre es una investigación constante, y es por eso que la experiencia hacía que los cultivadores supiesen mucho más que los médicos en esos momentos, y eran los cultivadores que estaban ahí presentes para ayudar a una madre, para ayudar a una persona con cáncer. Recuerdo con Alejandro Cigotti, que fue un activista en ese momento, que él estaba con su HIV y con sus patologías, y se atendía en el Tornú, 2012. Y había una doctora ahí en el Tornú que muy por debajo, porque no se podía decir de forma muy alta, porque era prohibido. Ella había trabajado en Paraguay, ya sabía de las propiedades del cannabis. Entonces Alejandro le había contado y dijo, bueno, a ver los chicos que te hacen el aceite que vengan. Y recuerdo que fuimos con un compañero y te decían, ¿y ustedes son bioquímicos? No, solo
vamos Somos haciendo simples porque, cultivadores. claro, pero pasaba eso, ¿viste? Y te sentabas y no sabíamos qué idioma hablar porque ellos también desconfiaban y uno que sabías porque tenías tu convicción y tu experiencia de ver lo que iba sucediendo, pero tampoco sos médico y esa era la idea. Y había ahí como un ida y vuelta que solo lo terminaban de afirmar los resultados que traían los diferentes usuarios o pacientes de esos doctores que hacían que haga que la magia, su planta haga su magia, ¿no? Es que ahí Porque volvemos aparecían esos resultados. ahí volvemos un poco a esto que te hablaba al principio de buscar la armonía, ¿no es cierto? Y vuelvo a hablar de esto, la ciencia con lo experimental o con el holismo de la vida misma. Si nos damos la mano, sería algo fantástico, porque está buenísimo todo el estudio, todo lo que se pudo visualizar en el día de hoy, pero está buenísimo toda la experiencia que se viene recolectando y que somos seres únicos, irrepetibles, y que la química de cada individuo es única y repetible también. Entonces, acá entra un poco esto de la reducción de daños, ¿no? De decir, bueno, a ver, esta cepa o estas varias cepas, porque nosotros cuando empezamos a hacer el aceite hace tantos años atrás, hacíamos aceites multifloras tal vez, que para mí son espectaculares, de decir, y está todo ahí, y siempre estás cambiando y nunca estás repitiendo, entonces nunca puedes acostumbrarte. Y eso es mágico también, ¿no? Es decir, no, tengo que hacer aceite de esta planta sí o sí. Aparte que es mejor que te puede pasar para poder ir viendo qué sucede con las distintas variedades que querés ir quedándote, que sabes que te sirven o que son más beneficiosas para tal o cual cosa. A mí me sucede que la mayoría de las veces hago un aceite de 2 o 3 variedades juntas. ¿Viste? Y eso pasa que muchas personas, sobre todo con los niños que se acostumbran a una variedad o a una cepa, me ha pasado con niños que quedan trabados y siguen otra vez comienzan con su patología o con una epilepsia, y este blend los destraba y vuelve el sistema endocannabinoide a funcionar, no a funcionar, sino a responder. Y es increíble, y eso tiene que ver con lo que hablábamos de Mejulián, que explica que son todos los cannabinoides que tienen que estar para poder hacer que el sistema endocannabinoide haga toda su función, más allá de que sea alto en CBD o alto en THC, pero no sintetizar solo el CBD o sintetizar solo el THC. Tiene que ser el conjunto de todos los cannabinoides, quizás alto en un cannabinoide específico para una patología o una necesidad específica que uno busque. Pero me refiero a que siempre tienen que estar todos, y esta cuestión de estos blends que son tan importantes para determinadas cuestiones, ¿sí? Amo los blends. Vamos con los blends. Si bien hermosa la ciencia, lo vuelvo a repetir, no desmerecemos nada, pero si vamos de la mano siempre vamos a llegar más lejos, porque es así, ¿viste? Armando comunidades, trayendo la sapiencia de la ciencia, más la sapiencia ancestral, logramos creo que cosas mucho más fuertes y nutritivas para la humanidad. Seguramente la ciencia no es que es lo mejor que nos haya podido pasar. Ahora, una cuestión es la ciencia y otra cuestión es entrar al sistema de salud, que tiene que ver con un sistema de medicación química, y pareciera que entras en un capitalismo salvaje donde vas al médico, ni siquiera levanta la mirada para escucharte. Ya cuando entras, está mirando la computadora o escribiendo su nombre, su apellido, qué tiene, qué le pasó, bueno, a ver los estudios, bueno, tome tal cosa. Y te fuiste con una medicación que tapa quizás el problema de base que tenés. Es muy difícil entrar a un sistema de salud hoy que realmente te cuide y no te cubra de remedios, que quizás te están dando un remedio que te tapa una cosa pero te despierta otra la mayoría de las veces. Entonces esta cuestión del cannabis hace que uno también se detenga y tome la autoconciencia, y tome las herramientas para decir, bueno, a ver cómo yo puedo obviamente siempre la ciencia, la medicina tradicional
es necesaria para muchas cosas que no las cubre el cannabis y que son necesarias si tenés una hipertensión y no tomás la pastilla de la hipertensión, por más que quizás si fumas cannabis en ese momento con alto contenido en THC vas a hacer que surja una taquicardia. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio y está excelente que haya un medio. Ahora, nosotros somos dueños de nuestro propio cuerpo y los que más lo conocemos. No dejemos todo en manos de ellos. A veces sucede eso, particularmente me pasó eso. Dejar en manos de uno entender que es para adentro, es conociéndose, y donde el cannabis nos abre estas puertas también. No solo desde diferentes patologías, que sino en nuestra parte espiritual, en nuestra mente. Abre unas puertitas donde deja ver las cosas más claras. Siempre hablo cuando uno puede relajar desde ese lugar y tomarlo de esa forma terapéutica, que lo vaporices, que lo fumes, que lo comas en un brownie, que te tomes tu tiempo, y es terapéutico. Es como cuando tomas tu tiempo para ir a una terapia si te sirve un psicólogo. Quizás desde esos lugares también la sanación está tan presente porque deja que nosotros permitamos abrir puertas para sanar. Es difícil porque vivimos en un mundo todo muy acelerado, donde es difícil detenerse e ir para adentro, en cambio de agarrarse hacia afuera, que es lo que nos dan y lo que tenemos a la mano. Estamos dentro de una sociedad que se maneja así. Pero eso es muy simplista, ¿viste? Y si vamos a lo que es reducción de daños con uno mismo, es empezar a tomar conciencia de lo que nos hace bien, escucharnos, esto que decís vos de ir para adentro, escucharnos, y algo nuevo empieza a florecer porque está ahí latente, esperando para ser escuchados nosotros mismos. Es muy loco lo que te estoy diciendo, pero es esto, reaprender a poder escuchar la voz del interior que de alguna otra manera siempre nos dice lo que es correcto para nosotros. Sí, en compañía. El tener la conciencia de escucharnos. Exacto. Porque a veces nos escuchamos y no nos estamos comprendiendo porque tenemos la cabeza en un lugar donde no puede entender que no es por ahí el camino. Por eso estas plantas, el cannabis, los honguitos, cuando hablamos de la psilocibina, son todas plantas ancestrales que abren un camino más espiritual. El cannabis es muy específico porque es lo que hablábamos al comienzo, tiene un sinfín de usos, pero en lo espiritual o desde lo ancestral tiene un montón de carga para poder ayudarnos a equilibrar un montón de cosas para no llegar quizás a dolencias más profundas. Pero bueno, es difícil el mundo está difícil, Lauri, el mundo está difícil para poder tomarse todos esos tiempos. Por ahora cultivemos, que también es una terapia, y cuando ponemos la mano en la tierra, cuando la planta nace, es todo terapéutico. Está bueno. Hermoso, hermoso, Adri. Bueno, así rapidito como para ir redondeando la nota, si tenés ganas de contarnos qué pasó, por qué fuiste detenida y qué despertó todo eso en vos, y bueno, nada, te doy ahí la palabra para que nos cuentes rápidamente todo lo que pasó, para que los que no te conocen sepan que Adri estuvo detenida y fue a partir de ello que se despertó todo un movimiento también, y fuiste pionera en abrir nuevas cuestiones alrededor del cannabis. Sí, en realidad fue el lema de siempre, no más presos por plantar, fue siempre el lema que nos movió desde el principio, y no ser los perigiles que cargábamos las estadísticas cuando el narco, entre comillas, del barrio, que es el que suministra drogas de diferentes estilos, tiene una convivencia con la policía, una convivencia con el poder jurídico, con el poder desde los juzgados. Entonces iban y llevaban preso a uno que tenía plantas, y con eso haces una estadística. Nosotros siempre en las marchas, en todo lo que se activó, siempre fuimos por eso. Bueno, un día resultó que el vecino que yo tenía al lado de toda la vida, yo hago una medianera, él se enojó por esa medianera, me dijo que yo tenía que tener cuidado con él, y le dije, yo estoy haciendo las cosas, la municipalidad me había aprobado lo que yo estaba haciendo, no es que estaba haciendo algo mal, y me dijo, bueno, me dice, vos te vas a ir a vivir a la
colectora. Acá en Ezeiza, donde yo vivo, las colectoras donde yo estoy, están las cárceles de mujeres. Ay, Dios Entonces, mío. bueno, a partir de ahí me empezó a hacer eso fue más o menos en octubre del 2016, y me hizo un infierno la vida hasta que en febrero del 2017, el 20 de febrero, desde la casa de él saltan los policías y me allanan. Él tenía un comisario conocido, arman la causa en la Fiscalía 2 de Ezeiza, y a partir de ahí paso a hacer el perejil. En un momento, alguno de unos compañeros allá por el 2012-13 había hecho el carnet de perejiles, que éramos nosotros. Y increíblemente, por todo lo que había militado, me estaba sucediendo. Bueno, ese día entraron 9 de la mañana, se fueron 9 de la noche, conmigo detenida, con el muchacho que en ese momento me ayudaba, que era el parquero de toda la vida de acá del barrio, que nada tenía que ver, pero él también le tenía bronca a este hombre. Y bueno, vamos todos detenidos. Acá no me dejaban avisar porque sabía que había un grupo de una comunidad detrás que iba a sostener. Recién 7 de la tarde se enteran. Bueno, estuve 4 días detenida y después con domiciliaria 3 meses más hasta que me dan la libertad. Y casi 3 años después quedó sobreseída con un fallo ejemplar. Lo hice muy resumido. El día que me llevan a esa noche acá, a la mañana conozco a la doctora María Vaca Paunero, que era es defensora oficial de los juzgados de Ezeiza, y esa mujer fue la que hizo de esta causa lo que es, porque luchó por los derechos y se involucró en este mundo canábico en el cual ella ya estaba entrando, porque sabía de todo lo que padecíamos. Y bueno, fue como que el destino nos unió, y con toda la ayuda de una comunidad canábica que se presentó desde el primer momento en el juzgado, en la puerta de mi casa, a ayudarme, y a personas que conocí y que no conocía, porque yo en ese momento tenía personas del ROFO y tenía una nena de 4 años, las cuales les suministraba aceite de forma solidaria y dependían de ese aceite. Entonces fueron muchas mamás y muchas personas que se vieron reflejadas en que teníamos las plantas en casa, niños a cargo con epilepsia refractarias, Delfina tiene microcefalia severa. Nada, no podíamos ir detenidas y quedar sin el aceite, y fue lo que ocurrió. Entonces toda esa gente que ni siquiera yo conocía, que cuando el caso empieza a tomar conocimiento, sale en Telefe, sale en Telenoche, empiezan a venir los canales, y un montón de gente se hizo presente diciendo, bueno, acá estoy, podemos ser cualquiera de nosotros. Y eso hizo también que la comunidad se una más. Estábamos cerca de hacía rato se venía trabajando, la gente dio un montón de grupos de organizaciones ONG presentes en el Congreso para tratar de que salga una ley medicinal, aunque sea, no podíamos derogar la ley vigente, pero que salga un derecho para todas las personas que no podían vivir sin cannabis porque tenían una epilepsia refractaria, tenían una situación donde tomaban medicación que los dejaba sin conexión de poder sonreír, mirar a los ojos a los padres, de estar peor aún que lo que era su patología en sí misma. Entonces, bueno, todo ese trabajo en ese momento, yo voy detenida en febrero, en marzo sale la ley de cannabis medicinal. Y cuando sale la ley de cannabis medicinal, toma mucho más fuerza la causa, porque yo tenía todas esas personas que habían, y todo ese trabajo detrás, y esas personas que fueron a declarar. Fue hasta el doctor Magdalena del Hospital Gutiérrez, que atendía a Delfina, la nena que tenía a cargo, fue a declarar a la causa, y siempre contaba a Carlos que es un amor, el doctor ayudó a tanta gente, lo aman. Grosso. Sí, y contaba que el fiscal decía, pero yo tenía 22 plantas en Pacha y 15 esquejitos que tenían 3 hojitas porque le habían entrado unos cogolleros a un amigo, y me traje los esquejes para salvarlos. Y sumaron 37, pero plantas de verdad crecidas había 22 en estado vegetativo en el patio de mi casa.
y esos 15 quejitos. Entonces el fiscal le dice, no, pero son 37 plantas, es un montón. Y Carlos lo mira y le dice, ¿usted sabe la cantidad que se necesita para hacer aceite? Y recuerdo que la primera marcha de mayo, que yo ya estaba con La Libertad, que pude asistir, lo conocía a Carlos, que no lo había conocido personalmente, sabía a él que yo le daba el aceite a Delfina. Bueno, todas esas cosas realmente han sido momentos que fueron trascendentales para que obtengamos derechos cuando teníamos la nada misma. Para que tengamos la ley que tenemos hoy, Adri, pero mirá qué importante, sos historia, Adri. No, estoy dentro, el universo me puso ahí y yo calculo que debe ser, bueno, si sirvió para que un montón de cosas pasen, bueno, bienvenido sea todo y siempre, siempre agradecido con toda la gente que estuvo y todos los vínculos que se generaron, y de eso pasaron 1000 cosas más. Victoria también avanzó y nos ayudó un montón, y esto sigue y sigue y falta mucho camino, y hay gente hoy que por suerte puede trabajar de esto, puede facturar legalmente. Falta mucho porque todavía también hay gente con problemas y detenidas que no debería estarlo. Quizás con las cosas no todo bien hechas, mal hechas, tenés que tener, no importa, tendría que ser libre, pero tenemos muchos derechos adquiridos y vamos en buen camino, mucha investigación que es también muy necesaria y muchos cultivadores por delante. Así que planten, siempre, siempre, siempre planten. Hasta la victoria siembren, como decía el doc Magdalena. Claro, hasta la victoria siembren. Ay, Adri, muchas gracias por esta hermosa nota. Creo que hicimos ahí un redondeo y fuimos pasando un poquito por toda la historia para comprender cómo uno llega, ¿no es cierto?, al cultivo, a la cosecha, y que es una planta que es parte de nuestra vida diaria, que siempre estuvo, es ancestral. Te agradezco enormemente, Adriana, por contarnos, por hacernos parte y esto, por estar ahí, sosteniendo, porque hay que estar ahí sosteniendo también. Así que gracias de todo corazón. Sí, yo siempre digo que todos. Gracias, porque siempre digo que en realidad acá la única magia la hace la planta, así que nosotros somos como las raíces que vamos conectándonos para que todo esto siga trascendiendo y con más fuerza. Gracias a vos, Lauri, y bueno, un beso para toda la audiencia y siempre, siempre para lo que necesiten y uno puede, acá estoy. Gracias, Adri, te mandamos un beso enorme. Y así nos despedimos. Un beso gigante. Así nos despedimos de Adri. Gracias. Besotes.